Bueno, entonces, breve repaso de lo que vimos la vez pasada. Vimos la definición y propiedades de la probabilidad. Es decir, recuerden siempre que el significado intuitivo de la probabilidad es la frecuencia con la que algo ocurre en una gran cantidad de intentos. ¿Está bien? Eso es lo que significa una probabilidad. Pero a los efectos de construir una teoría de probabilidad y poder deducir las cosas como teoremas y poder tener cálculos rigurosos, Kolmogorov considera que a eventos que son, en definitiva, subconjuntos de todo el espacio muestral, o sea, de todo el conjunto de resultados posibles, o sea, estos algunos resultados posibles que me interesan por algún motivo, la probabilidad es una función que a eventos le asocia números cumpliendo con algunas reglas. Esas reglas que se definen sobre la probabilidad obligan a que de hecho estos conjuntos también no puedan ser cualquier cosa. La familia de todos los eventos tiene que constituir lo que se llama una sigma álgebra, pero con eso dije la clase pasada, no voy a insistir tanto en eso para no complicar un poquito la parte de exposición teórica, pero lo mencionamos por lo menos a la pasada para que quien lo quiera mirar con más detalle lo vea, de que de hecho las propiedades formales que se le piden a la probabilidad exigen una cierta formalidad también al dominio de donde se define la probabilidad. Pero dejando de lado el hecho de que los eventos no pueden ser tampoco cualquier tipo de conjuntos, la probabilidad tiene que cumplir básicamente tres propiedades. La primera es que a cualquier evento le tiene que dar probabilidad positiva. Por favor, en los parciales a veces pasa que calculan probabilidades y le da menos 5,7. O sea, usen este tipo de cosas como criterio de descarte de error. Es demasiado pesimista que sea menos 5,7. Es la probabilidad, yo que soy bolso, es la probabilidad que Nacional se recupere es menos 5,7. O sea, la probabilidad es positiva. Si les da negativa o si le da mayor que 1, está mal de cajón. Y es más, eso es lo que uno normalmente cuando corrige, uno distingue entre errores y horrores. Eso está en la categoría horror. ¿De acuerdo? O sea, no se olviden de eso. Segundo, la probabilidad de que pase algo es 1. La probabilidad de todo el espacio es 1. Y tercero, que es la central, digamos, de las propiedades de la axiomática de Kolmogorov, es que si a su n es un evento, para todo n, y si tengo dos son incompatibles, es decir, no se cortan, entonces la probabilidad de la unión de todos ellos es la serie de las probabilidades. ¿Está bien? Esa es la axiomática de Kolmogorov. A partir de allí, uno demuestra como teorema desde las propiedades más bobas de la probabilidad, que la probabilidad de complemento es 1 menos la probabilidad de A, de las propiedades más sencillas, hasta propiedades que son de bobas, no tienen nada, como por ejemplo el resultado un poco que caracteriza la teoría de Kolmogorov, que es el teorema de continuidad de la probabilidad, que lo enuncio y así seguimos. El teorema de continuidad de la probabilidad tiene dos casos, ¿no? El caso que demostramos en clase es el caso creciente. Sí. Estamos hablando siempre de eventos. No voy a estar poniendo eventos a cada rato porque si no, si cada evento B1, B2, B3 es más grande que el anterior, entonces la probabilidad de la unión, que sería como el más grande de todos ellos, es el límite de la probabilidad de cada uno de ellos. Y el que no demostramos en clase, pero que sale de inmediatamente tomando complementos, simplemente, se toma complementos, se aplican las leyes de Morgan y sale como taponazo, es es el contrario. ¿Qué pasa si los conjuntos se van achicando? O sea, si es B1 es así, B2 es así, B3 está acá adentro, si en vez de ir para afuera va para adentro, ¿no? Bueno, sí.
los conjuntos se van achicando, entonces, ¿cuál sería el más chiquitito de todos? El que queda yendo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, o sea, la intersección de todos ellos. Entonces, la probabilidad de la intersección de todos ellos es el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de cada uno de ellos. Esa es la parte B del teorema de continuidad de probabilidades, que, insisto, sale de la A simplemente trabajando con el conjunto complemento. Es decir, si tienen un Bn que está en estas condiciones, el complemento está en las condiciones de arriba. Aplican el resultado para el complemento, aplican las leyes de De Morgan respecto a que el complemento de la unión es la intersección de los complementos, y luego aplican que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del conjunto. Listo. Esto que le acabo de decir, si lo escriben, es la demostración de esto a partir de esto. ¿Está bien? Por eso que insistí en la primera, que fue la que hicimos en clase. ¿Está bien? Ese es el repaso de lo que vimos hasta ahora. Esta es la axiomática, la que no se pueden olvidar, y ese es un teorema que, visto en contexto histórico, es un teoremazo, digamos. Aunque hoy en día la demostración parezca sencilla, visto las consecuencias que después tiene a nivel de las posibilidades de desarrollo de la probabilidad, es una de las piedras fundamentales de la probabilidad. Pues bien, vamos a pasar a un tema que es muy importante, que es el tema de probabilidad condicional e independencia. Son temas que tienen que dar de esos bien claritos desde el punto de vista conceptual. La independencia, por ejemplo, es algo que intuitivamente tiene que quedar conceptual e intuitivamente tiene que quedar meridianamente claro, porque si no es una fábrica de problemas. ¿Está bien? Para la utilización de la estadística. Pero vamos por partes. Acá el ejemplo es un poco bobo y macabro, ¿no? Imaginemos que alguien tuviera la infeliz idea de jugar a la ruleta rusa, y a lo mero macho, como se dice en México, ¿no? O sea, sin girar el tambor. O sea, se gira una vez y después entra a pasar entre los concursantes y no vale volver a girar, ¿no? Entonces, vos estás por jugar y te dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de perder? Y la probabilidad de perder, hay una bala, vamos a suponer que es la típica, el tamborcito de 6 entradas, hay una bala en 6, un sexto. Y es que justo cuando yo haga así, salga la bala, ¿no? Ahora imaginemos que pasa uno, no pasa nada, pasa otro, no pasa nada, pasa otro, no pasa nada, tus pulsaciones cardíacas van aumentando, vas teniendo otro tipo de reacciones corporales que prefiero no describir, y pasan 5 y no pasa nada y te dan el revólver con una sonrisa así. En ese momento, cuando ese cretino con una sonrisa te entrega el revólver, ¿cuál es la probabilidad de perder que tenés en la ruleta rusa? Toda la bala es tuya, empecé a rezar en todas las religiones conocidas, ¿no? Sonaste, fuiste. El evento era el mismo, probabilidad de perder en la ruleta rusa. ¿Pero qué cambió? Cambió la información de la que disponía. Al principio, bueno, nadie había jugado. Entonces, como nadie había jugado, no tenía ninguna información adicional. Hay una bala para repartir entre 6, digamos, ¿no? Pero en el segundo caso, ya jugaron 5, a ninguno le tocó, oh my God, es mía, ¿no? Ese es el cambio, cambió la información. Bueno, este es un ejemplo tonto de lo que se llama probabilidad condicional. La probabilidad condicional es la probabilidad que uno le asigna a un evento condicionado por el conocimiento de alguna información que es relevante respecto a ese evento. Es decir, si a vos no te dan ninguna información sobre un evento o te dan una determinada información sobre un evento, ese evento vos le podés asignar una determinada probabilidad o podés esperar que ocurra con determinada frecuencia. ¿De acuerdo? Ahora, si a vos te agregan información, te agregan información, eso puede cambiar la probabilidad que vos le asignás a ese evento. O dicho de otra manera, vos esperás que ocurra con más o menos frecuencia de lo que pensabas antes. ¿Se entiende? Bueno, vamos a un ejemplo también sencillito. Pero, antes que nada, fijemos la anotación. La probabilidad condicional, o probabilidad de A dado B, o probabilidad de A sabiendo que ocurrió B,
lo vamos a escribir así, probabilidad de A barra B. ¿Verdad? B es lo que sabemos que, es la información que nos dan, es lo que sabemos que pasó. Por ejemplo, B en el ejemplo anterior sería, jugaron 5 y se salvaron. ¿Verdad? A es el evento que nos interesa, es que yo pierda. ¿De acuerdo? Entonces, es la probabilidad que tiene A cuando se sabe que B ocurre, o la frecuencia con que ocurre A dentro de las ocurrencias de B. O sea, dentro de los casos en que ocurre B, con qué frecuencia ocurre A. ¿Está bien? Vamos a verlo como un ejemplo de clima. Disculpe que no es de Uruguay, yo trato de traer ejemplos de acá, pero es que por nuestro clima, digamos, no hay ningún caso que sea tan claro como este que vamos a ver. Entonces, vamos a ver un problema de lluvia y viento. Entonces, lo que vamos a tener es un registro de días en los que con doble L se marca que llovió de manera moderada o intensa, eso quiere decir más de tantos milímetros, punto, digamos, no nos vamos a meter con esos detalles. Y con E, los días en que la dirección predominante del viento fue la dirección este. ¿Está bien? Todas las otras direcciones las dejamos todas juntas. ¿Ah? Entonces el cuadrito es así. Hay 990 días de registro. O sea, básicamente son 3 años de registro. Entonces, dentro de esos 990 días, llovió 109 días y no llovió 881 días. ¿Está bien? Lluvia sí, 109, lluvia no, 881. ¿Está bien? Dentro del perfil de viento, bueno, predominó el perfil de viento del este, la dirección de vientos del este. ¿Cuántos? 86 días. Predominaron otras direcciones que no eran el este, 904 días. ¿Está bien? Y ahora, acá tienen ya detallado. 65 días hubo lluvias y predominó la dirección de viento este. 21 días no llovió, predominó la dirección este. 44 días llovió, predominando otra dirección. Y 860 días no llovió, predominando otra dirección. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que a partir de esos datos, y tomando la idea de que la probabilidad es más o menos la frecuencia con que ocurren las cosas, tenemos que estimar probabilidades, ¿no? Entonces, más o menos, la probabilidad de lluvia es, bueno, la frecuencia con la que llueve. O sea, 109 sobre 990. Eso da 0.11. Esa es la probabilidad de llover, digamos, ¿no? Más o menos. Digo, podrá ser 0.12, podrá ser 0.10, pero por ahí va a andar. ¿Está bien? Ahora bien, imagínense que ustedes dicen, bueno, pero pará, más o menos con qué frecuencia llueve dentro de los días que el viento que predomina es el viento del este. Entonces ahí, de todos los datos, te tenés que quedar con estos 86 datos, que son los días en los que predomina el viento del este. ¿Y ahí con qué frecuencia llueve? 65 sobre 86, o sea, 0.76. Está bien, esto es una estimación de la probabilidad. Podrá no ser 0.76, capaz que 0.70, capaz que 0.80. Pero lo que es bastante claro, digamos, es que el número que está dando acá es como 7 veces más grande que el número que está dando acá. Lo que está sugiriendo esto que, bueno, que es bastante más factible tener lluvias con una dirección predominante del este que con otras direcciones. Entonces, formalmente, por ejemplo, insisto, salvando el hecho de que estos son estimaciones a partir de una cierta muestra, pero por ejemplo, uno podría proponer un modelo en el que dijera, bueno, si A es el evento llueve y B es el evento vientos del este, podríamos postular, por ejemplo, que la probabilidad de que llueva es 0.11, pero que la probabilidad de que llueva, dado que hay viento del este, o sea, sabiendo que hay viento del este, es 0.76, porque esa es la frecuencia de ocurrencia cuando hay viento del este, la frecuencia de lluvia cuando hay viento del este. ¿Se entiende? ¿Sí? Naturalmente pueden imaginarse 800.000 ejemplos análogos en distintas ramas de la actividad humana, donde aparecen de vuelta que a veces, condicionando, la probabilidad puede ser sustantivamente diferente a sin condicionar. ¿Está bien? Observen una cosa, que en realidad es una propiedad de las frecuencias. El tema que el enfoque axiomático de Kolmogorov empuja a buscar
permanentemente definiciones que sean teóricas y generales para todo, ¿no? Porque lo de las frecuencias, bueno, es la idea base en la que uno se inspira, pero la idea es inspirarse en eso para después dar una definición que sea, digamos, con fórmula, digamos, dada una probabilidad, la probabilidad condicional se calcula así. Entonces, lo que uno observa en este ejemplo, y de hecho en cualquier ejemplo que uno ponga, en cualquier tabla de frecuencias que uno ponga, es que si uno quiere calcular la probabilidad de que llueva y los vientos sean del este, ¿no? La estimación, digamos, la frecuencia de que llueva y los vientos sean del este sería 65 sobre 990. ¿Está bien? Y si uno quiere calcular la probabilidad de que vengan vientos del este, sería 86 sobre 990. Con lo cual, si uno hace el cociente entre la probabilidad de la intersección y la probabilidad del evento que condiciona, queda 65 sobre 86. O lo que habíamos propuesto como probabilidad de A sabiendo que ocurre B. Bueno, en realidad lo que está puesto acá con estos numeritos es una cosa que es absolutamente general. La frecuencia relativa con la que ocurre algo siempre es la frecuencia con la que ocurren las dos cosas dividido la frecuencia con la que ocurre el que condiciona. O sea, si yo miro en toda la facultad con qué frecuencia encuentro, no sé, gente que le guste el chocolate blanco y que le guste el básquet, no sé, por decir digamos que esa frecuencia es 30%, ¿está bien? Y ahora digo, bueno, a ver, que le guste el chocolate blanco, bueno, ahí es 60%, ¿está bien? Bueno, que le guste el básquetbol dado que le guste el chocolate blanco. Me voy a encontrar con que me va a dar 50%. Me va a dar el 30% del I, o sea, chocolate blanco y básquetbol, dividido la frecuencia de lo que condicionó. Que en este caso es el chocolate blanco. 30% y 60%, 0,30 y 2,60, 0,50. ¿Se entiende? O sea, cualquier frecuencia relativa cumple siempre esto. ¿Está? Sí. Pero como condicionás, siempre se agranda. No, ahora lo vamos a ver. No. ¿No sería hacer, se le va el cociente, te queda No, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la cuestión obvia entonces es decir, bueno, como las frecuencias relativas tienen esta propiedad de que la frecuencia relativa de la intersección dividido la frecuencia del que condiciona es la frecuencia condicionada, es la frecuencia de una cosa dado que pasó la otra, tomemos esta fórmula como definición de probabilidad condicional. En concreto, la probabilidad condicional, para una probabilidad, para algo que cumpla el axioma de Kolmogorov, va a ser la probabilidad de A dado B, va a ser la probabilidad de que A inter B, o sea, A intersección B, dividido la probabilidad de B, con la restricción obvia de que el condicionante tiene que tener probabilidad positiva, porque si no, no puedo dividir. Pero, digamos, nadie va a condicionar por algo que tenga probabilidad cero. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que mañana llueva dado que vi pasar un chancho volando? No, los chanchos no vuelan, digo, no tiene sentido condicionar a eso, ¿no? Y si viste pasar un chancho volando, no te preocupes porque mañana llueve o no llueva, anda a internarte, digamos, ¿no? Es decir, tenés un problema más grande, ¿está bien? Nadie condiciona por evento de probabilidad cero. Esto es entonces la definición. Respecto a tu pregunta, las probabilidades condicionales con las probabilidades peladas pueden tener cualquier relación. Las probabilidades condicionales, o sea, probabilidad de A dado B y probabilidad de A, ¿qué relación tienen? Vos decías, ¿siempre lo agranda? No, en el ejemplo que puse lo agranda. Pero puede ser exactamente al revés. Por ejemplo, vamos a suponer, si el B es, vamos a poner un ejemplo, a ver, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a suponer que el B es estar recorriendo en auto una ruta, digamos, de un camino vecinal del interior del país. ¿Está bien? El B es en auto, en una ruta, digamos, no una ruta nacional, sino en un camino, los viejos y queridos caminos vecinales, ¿verdad? Y A es, tengo la posibilidad de conectarme a internet en mi celular que tiene el servicio de conexión a internet. ¿Está bien? Bueno, obviamente, si A es
conectarse a internet a través de tu celular, la probabilidad de conectarse a internet a través de tu celular en el Uruguay, hablando en términos generales, más o menos 0,98, más o menos. ¿Tá? O sea, en el 98% de los casos que intentes conectarte, te vas a poder conectar. Más o menos, digo, depende de la compañía, depende del modelo, depende de algunas cosas, pero más o menos anda en ese orden. Ahora, si estás en un camino vecinal, a 45 kilómetros, la radio base más cercana, lo más probable es que cuando intentes conectarte con internet, red no accesible, error, etcétera, etcétera, la probabilidad te va a bajar, no te puedo decir el número porque depende dónde te sitúes, pero en algunas zonas del país te puede dar 0. O sea, por ejemplo, el departamento de Tacuarembó, te parás en el medio del departamento de Tacuarembó, en la zona norte de Cerro Largo, en alguna otra zona, tenés un 0 así grande como una casa. ¿Ah? Minga que te vas a conectar a internet. ¿Está bien? ¿Cómo, perdón? Yo no te respondo por un paquete. No, al contrario. Bueno. ¿Viste el ejemplo que tenías? Sí. Dividías sobre lo mismo siempre. Sí. Pero arriba está la intersección. Claro, pues. Entonces, si A y B son dos cosas que en medio se pelean. Claro. ¿Está bien? A ver. Por ejemplo, B es género masculino. A es haberse dirigido a las damas durante toda tu vida con frases inteligentes, agudas y nunca jamás fuera de lugar. ¿Cuál es la probabilidad de A dado B? Vale usar potencias de 10 del orden 10 a la menos 158. O sea, hablando en chiste, digamos, pero si el B fuera que sos de género femenino, probablemente la probabilidad de haberte referido a otras damas con respeto durante toda tu vida fuera bastante más grande. Dicho siempre en chiste, el tema es que la información que te están dando puede ser una información que vos decís, no, esto es inhibidor de A, es muy difícil que un tipo durante toda su vida nunca haya hecho una barangada, aunque más no sea sin querer, en presencia de una dama. Bueno, es muy difícil conectarse a internet si estás a 40 kilómetros y con cerros rodeándote que te hacen de espejo para todo tipo de atenuación, refracción, difracción, lo que sea, ¿viste? O sea, no agarran una onda ni agarrando la manotazo. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende? Ejemplos médicos, ve, práctica deportiva, no consume mucho alcohol, no consume tabaco, no tiene antecedentes de problema cardiovascular en la familia, A tiene un episodio cardiovascular. Obviamente la probabilidad de A dado B es bastante baja, mientras que la probabilidad de que tenga un episodio cardiovascular, fijemos una franja etaria, digamos, ¿no? Una persona de tantos y tantos años, te va a dar mucho más alta que si vos lo condicionás con que tiene una vida sana, deportiva, ¿Está claro? O sea que te puede dar más bajo, te puede dar más alto. Se pasa chupando, se pasa fumando, está con un sobrepeso impresionante. La última vez que fue al médico tenía 8 años. Bueno, está. Ahí la probabilidad aumenta enormemente. ¿Está claro? Ahí está, esa es la idea. Entonces, la idea es que justamente vamos a utilizar la probabilidad condicional, entre otras cosas. La probabilidad condicional nos va a servir para muchas cosas, pero entre otras, va a ser una medida de en qué forma, digamos, no hay que hacer el razonamiento causal, ojo. Acuérdense la advertencia que hice al principio. Las causalidades, o sea, el decir esto pasa porque tal que otra cosa, es muy difícil. O sea, vuelvo con el ejemplo estúpido y lo hago con varones porque yo soy varón. O sea, ¿este tipo es un estúpido porque es varón? No necesariamente. Capaz que es un estúpido porque viene de una familia de estúpidos. Viene de un largo linaje de estúpidos, entonces salió estúpido. ¿Qué le vamos a hacer? Si hubiera sido mujer sería estúpida. Pero no es porque sea varón que es estúpido. ¿Está bien? Ahora, capaz que el porcentaje de idiotez es un poco mayor entre los varones que entre las mujeres. Personalmente lo sospecho, pero bueno, en todo caso, eso es una conjetura que se puede discutir, ¿está bien? Pero separemos ese tipo de observaciones de las asignaciones de causa, ¿está bien? De esto pasa porque tal otra cosa. Lo que sí es que de alguna manera uno quiere ver si la ocurrencia de B ayuda o no ayuda, digamos, es como una especie de catalizador o inhibidor de la ocurrencia de A, o si es totalmente indiferente. Si que pase B no dice nada respecto a A. Entonces la idea es bien sencilla. En la medida en que la probabilidad de A dado B
sea más grande que la probabilidad de A, la idea que B está empujando a favor de A. O sea, hay una especie de asociación positiva entre B y A. B favorece a que A ocurra. Si la probabilidad de A o B es menor que la probabilidad de A, bueno, eso quiere decir que de alguna manera B juega en contra de A. Cuando ocurre B, A pasa menos. Y si la probabilidad de A o B da la probabilidad de A, derecho viejo, nada más, ni la cambia ni para arriba ni para abajo, bueno, la idea es que B no va ni para un lado ni para el otro respecto a A, que son lo que se dice independientes. La independencia en estadística es un concepto central, sobre todo para saber cuándo no hay que aplicarla. Y en definitiva, la independencia lo que significa es que a mí me den la información de un evento, no me dice nada de nada sobre el otro evento. O sea, le doy la mismísima probabilidad que si me hubieran dicho nada. Y esto es muy importante porque ustedes vienen de trabajar permanentemente con relaciones funcionales, con relaciones de determinación, o sea, f de x y z, etcétera, etcétera, etcétera. La independencia no se pierde por el hecho de que una cosa determine la otra. Alcanza con que la influya un poquitito. ¿Se entiende? Es decir, si es un puchito más probable que A ocurra cuando B ocurre, ya no son independientes los eventos. Pero así sea una cosa... ¿Me explico? O sea, por ejemplo, vuelvo al ejemplo típico. Dentro de un problema médico, los factores de riesgo que puedan determinar o no la ocurrencia de una enfermedad son 10.000. Entonces capaz que un factor de riesgo, uno solo, puede incidir muy poquito en aumentar la probabilidad de que ocurra una enfermedad. Bueno, pero si incide en aumentar la probabilidad de que ocurra una enfermedad, evidentemente la ocurrencia de ese factor no es independiente respecto a que ocurra esa enfermedad. ¿Se entiende? Alcanza con que un poquitito afecte, ya no hay independencia. La independencia no tiene ningún interés, o sea, no afecta en nada. ¿Está claro? Bueno, entonces, la definición de independencia sería que la probabilidad condicional dé lo mismo que la probabilidad sin condicionar, pero como acá el rol que juegan A y B es medio asimétrico, ¿no? Porque A dado B, uno podría preguntarse, bueno, pero ya lo mismo si pongo B dado A igual a la probabilidad de B, porque... Cuando uno habla, A y B son independientes, es una expresión donde, bueno, A y B juegan el mismo rol. Bueno, en realidad lo que uno hace es muy simple. Iguala esto a P de A y pasa a P de B multiplicando para el otro lado y toma una definición de independencia donde el rol que juegan los dos eventos es absolutamente simétrico. Uno dice que A y B son independientes cuando la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. ¿Está bien? Dos cosas son independientes cuando la probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a poner algunos ejemplos como para ir entendiendo bien. Pero empecemos por el primero. Dime. Eso es independencia, exacto. Si ocurre eso, son independientes. Si solo si ocurre eso, A y B son independientes. Cuando ocurre esto, la probabilidad de A dado B da la probabilidad de A. Y la probabilidad de B dado A da la probabilidad de B. O sea, condiciones para el lado que condiciones, no te cambian. ¿Está bien? Quiero decir que sí. La probabilidad de A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B. Sí, esa es la probabilidad condicional, sí. Sí, sea cual sea, no se puede dejar así de la misma manera. Sí, bueno, la idea es justamente que para... Cuando uno pone... Yo lo motivé por la idea intuitiva de que la probabilidad condicional fuera igual a la probabilidad sin condicionar. Como diciendo, B no incide en nada. Pero si B incide en lo ¿se puede dejar igual? Bueno, no. Lo que va a pasar es que si B incide, no se va a dar el igual. O sea, se va a dar un mayor, se va a dar un menor, pero no se va a dar el igual. ¿Está claro? O sea, la independencia es cuando se da el igual. Y cuando se da el igual, si condicionas uno en relación al otro, cualquiera en relación a cualquiera... te da lo mismo que el que está arriba, digamos. P de A dado B, P de A, P de B dado A, P de B. ¿Está bien? A ver, si dos eventos son incompatibles, ¿son independientes? Pueden hacerlo por sentido común, pueden hacerlo mirando la fórmula, como quieran. Dos eventos incompatibles. Por ejemplo, ¿CR nacional, CR Peñarol? No, porque si uno pasa, tiene la información del otro. Exactamente. Desde el momento que sé que es tipo de nacional, ya sé que no es de Peñarol.
Por lo tanto, si ocurre uno, ya sé que el otro no ocurre. Por lo tanto, tengo muchísima información sobre el otro. No va a ocurrir. Si hago la probabilidad condicional, me va a dar 0. Dado que de Nacional, ¿cuál es la probabilidad que se Peñarol? 0. ¿Está bien? Mírenlo acá. A Nacional, B Peñarol. Bueno, la intersección es el vacío. Esto tiene probabilidad 0. De este lado dará lo que dará. Yo sé, 0,35 por 0,33, no importa, da lo que dé. Pero está claro que no va a dar 0. Mientras que a la derecha van a tener un enorme 0. O sea, dos cosas incompatibles jamás son independientes. No se confundan, porque eso es algo que confunden a menudo. La incompatibilidad es la condición en el tercer axioma de Kolmogorov para que la unión pueda descomponerse como serie. Para la unión pueda descomponerse como suma, digamos, de las probabilidades. La independencia es la condición para que la intersección se pueda descomponer como el producto. Y son dos cosas antagónicas. O sea, si hay independencia no puede haber incompatibilidad. Si hay incompatibilidad no puede haber independencia. ¿Está claro? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Sí? Bien. Segundo ejemplo. Este ejemplo creo que está en el libro, pero vamos a ponerlo porque es tomado la realidad. Me tocó como árbitro, ¿verdad? Como árbitro en un partido de fútbol. Y bueno, esto lo vamos a ver dentro de un momentito. Acá está simplemente la observación que les hacía recién, ¿verdad? No confundir independencia con incompatibilidad. ¿Está bien? Pero presten atención un momentito al pizarrón. Imagínense el problema siguiente. Lo que se llama un tratamiento de efluentes. Es decir, acá hay una fábrica y el efluente, bueno, lo que la fábrica sale, el líquido que sale del proceso industrial. O sea que acá hay agua más, andás a ver lo que es, ¿no? Un montón de porquería. Entonces, hay un sistema de tratamiento que es así. Dos reactores en serie. ¿Qué quiere decir dos reactores en serie? Bueno, serie en paralelo, es lo mismo en la química, en la electrónica, en todos lados, ¿verdad? Es decir, en serie, primero el efluente pasa por el primer reactor, ¿está bien? Y vamos a suponer, por ejemplo, que son agentes microbiológicos, o sea, como se usa mucho acá en Uruguay y en particular desarrollado en la facultad. O sea, que hay unos pequeños bichitos que ñam ñam se dedican a comer todas las porquerías estas. ¿Está bien? Ellos se alimentan de eso, los muchachos, pero entonces van limpiando el agua en la medida que van actuando. ¿Está bien? Entonces, pasa por acá y después pasa al segundo reactor, donde otra vez están los mismos bichos. ¿Está? Simplemente dos pasadas como para hacerlo. ¿Está bien? Los mismos bichos. Y después de eso, se larga a un río, a un arroyo, etcétera, lo que se supone debería ser agua. ¿Ah? Entonces, hay 1000 maneras estándar de medir el nivel de contaminación. Los que hagan ingeniería química lo van a ver, de BO, de QO, etcétera. Hay un montón de indicadores del nivel de contaminación que hay a nivel de un fluido, ¿verdad? Pero imaginemos que toman una medida acá y que toman una medida acá. O sea, esto es una medición de qué tan contaminado está el fluido en este reactor. Y esta es una medición de qué tan contaminado está el fluido en este reactor. ¿Está bien? Y básicamente, cuanto más alto el número, más alta la contaminación. ¿Está bien? Pregunta. Que haya contaminación alta en un lugar, en el reactor A, que haya contaminación alta en el reactor B, o cualquier información relativa a lo que está dando la medida de contaminación en el reactor A y lo que está dando la medida de contaminación en el reactor B, ¿pueden ser independientes? Ni a palo. Veamos. Lo que está bastante claro es que Y va a ser más chico que este. Es decir, los bichos comen, no vomitan. Es decir, esto está comiendo la mugre. Por lo tanto, lo que va para acá está más limpio que lo que entró acá. ¿Está bien? O sea, acá voy a estar midiendo algo que va a ser menor que lo que... De hecho, ese es el motivo de poner reactores en serie. Primero le dan una primera mano de pintura, después una segunda mano de pintura. Bueno, ponés lo necesario para que al final
los patitos puedan nadar acá y vos pescar con, ¿no?, pececitos de colores. Esa es la idea. Bueno, por lo tanto, y va a ser menor o igual que x. ¿Eso quiere decir que sabiendo el valor de x vos vayas a saber el valor de y? No, para nada. Pero lo que sí sabés es que es menor. Entonces, si a vos te dicen, ah, mirá, en la primera pileta el agua está bárbara, ya sabés que la segunda pileta va a estar bárbara. Porque ya en la primera pileta está. Por lo tanto, ni a palos pueden ser independientes informaciones relativas al primer y segundo reactor. Si fueran en paralelo sería otra historia. Pero al ser en serie es imposible. Bueno, en una revista de ingeniería había un equipo de investigación en ingeniería que hizo un tratamiento estadístico suponiendo que en reactores en serie las contaminaciones eran independientes. Obviamente no se llegó a publicar, por suerte. Entonces imaginarán que las conclusiones eran tan válidas como si lo hubiera hecho Dora la Exploradora, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, es más, le tengo más fe a Dora, ¿eh? ¿Nos vamos poniendo de acuerdo? Segundo ejemplo, ¿está claro este ejemplo? Segundo ejemplo que viene más bien de la mecánica de fluido. Bueno, eso también es mecánica de fluido en el fondo, pero más orientado a la química. Disculpen que ponga ejemplos varios, pero al contrario, creo que no debería disculparme. La idea es tratar de enchufar esto en la realidad para poder realmente visualizarlo, ¿no? Este ejemplo que voy a poner hizo surgir hace muchos años, no diré cuántos, hace algunas décadas, lo que después hice en mi tesis de doctorado. Imagínense que ustedes están midiendo contaminación en una playa, ¿está bien? O sea, tienen distintos puntos de la playa donde tienen equipos midiendo la contaminación costera. ¿Está bien? La playa, pónganle el perfil que quieran, pero digamos, están midiendo en zona de playa, no están yendo a 100 millas marinas para medir la contaminación. ¿Está claro? Están midiendo en zona de playa. ¿Está? La pregunta es, si a mí me dicen, por ejemplo, acá está muy contaminado, y ese es el evento A, por ejemplo, y el evento B es, acá está muy contaminado. ¿Esos eventos ¿puedo suponer que son independientes? Tengo opiniones por sí, tengo opiniones por no. ¿Qué hay siempre en una playa? En el mar en general, ¿no? ¿Qué hay siempre? O sea, a distintos niveles, a distintas superficies, con distinta intensidad, más fuerte, menos fuerte, corriente. ¿Qué problema hay? En ingeniería en general se hacen modelos de corriente, pero nadie sabe a ciencia cierta exactamente cómo funcionan las corrientes, salvo que te distancies mucho de la zona costera, donde obviamente al distanciarte de la zona costera son más que nada las grandes corrientes marinas las que empiezan a jugar. Pero a un nivel de playa, la variación de la corriente, vos te estás bañando en una playa y te das cuenta, de repente la corriente te está llevando para allá y te empieza a llevar a los 15 minutos te empieza a llevar para el otro lado y 2 horas después te empieza a llevar para adentro. O sea, las corrientes a nivel de playa es un fenómeno que tiene una dinámica muy compleja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Uno no sabe exactamente cómo van las líneas de corriente, lo que sabe es que van. Entonces, bueno, observaciones en puntos cercanos, es bastante obvio que no van a ser muy independientes, porque si estoy midiendo en lugares cercanos, es medio obvio que no van a ser independientes. Pero si estoy midiendo en puntos lejanos, lo que puede perfectamente ocurrir es que haya una línea de corriente que esté uniendo, que esté llevando el agua de un lugar al otro, por lo cual yo no sé si está uniendo estos dos puntos o no, pero no puedo descartarlo, o sea, no puedo descartar que esté ocurriendo. Por lo cual, digamos, si estuviera la línea de corriente conectando esos dos puntos, la salinidad, las variables electroquímicas, las variables biológicas, las variables químicas que miden en un lugar y en otro van a ser básicamente las mismas. Va a ser muy poca la diferencia de lo que voy a medir acá a lo que voy a medir acá. Estoy prácticamente midiendo lo mismo en dos lados distintos. Entonces, suponer la independencia en mediciones costeras, digamos, así nomás, alegremente, sin garantías de alguna forma tomadas por algún estudio más minucioso para ver si realmente hay o no hay independencia entre esos dos puntos de observación,
es bastante suicida. En general te lleva a un tratamiento estadístico que está equivocado, porque vos supusiste que eran independientes, cosas que no lo son. Es más, en todos los trabajos que yo he hecho, en general no son independientes, y el esquema de quién está más relacionado con quién puede ser variable, puede depender de los vientos, puede depender de 1000 cosas, pero en general te tenés que alejar muchísimo para que 2 puntos te den independientes. Les dije la otra vez, acá entra el agua oceánica y cambia totalmente la contaminación. Estamos hablando que el agua oceánica está, digamos, de Punta del Este para allá. Estamos hablando de un fenómeno que tiene más de 100 kilómetros de distancia y que puede de repente estar condicionando lo que está pasando acá en la playa de Montevideo. ¿Se dan cuenta? O sea que, evidentemente, acá suponer la independencia es un poquito audaz de más. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sigamos un poquito con las propiedades formales. Después ponemos algunos otros seguiremos poniendo ejemplos, pero la idea básica es la siguiente. Uno de los problemas con los libros básicos de probabilidad estadística para ingenieros es que siempre suponen, cuando entran en la parte de estadística, que todas las observaciones que tienen son independientes. En la práctica, en mi práctica profesional y en la práctica profesional que yo conozco de toda la gente que yo conozco, eso ocurre el día de cumpleaños de la abuela, no sé, de mi abuela, digamos. O sea, eso no ocurre prácticamente nunca. Es muy difícil, salvo que estés en un trabajo diseñado a nivel de laboratorio, es muy difícil que si vos estás trabajando en campo, si vos estás trabajando sobre un fluido, en una fábrica, en internet, en una red, en una LAN, lo que sea, si vos estás trabajando en algo que tiene una dinámica de interacción, es casi imposible que la información que tengas sea independiente. Es casi imposible que no te encuentres con que distintos puntos te aportan información que está relacionada, que está vinculada de alguna manera. Favor, en contra, se verá. Pero la suposición de independencia prácticamente no se da nunca. Por eso es que yo les decía que los libros esos básicos de probabilidad estadística están buenos como para empezar a entender la materia, pero particularmente en la parte estadística no te permiten resolver ni un solo problema, porque asumen hipótesis que no se cumplen nunca. ¿Está bien? Y 30 años atrás no había recursos computacionales para lidiar con los problemas de la dependencia. Ahora los hay. Entonces es un crimen suponer que las vacas son esféricas y de masa despreciable si uno puede trabajar con que la vaca es un bicho que hace mu y pesa no sé cuánto. ¿Está claro? Bien. Algunas observaciones sobre la probabilidad condicional. Yo me nutro bastante también para las clases de los errores que uno ve a lo largo del tiempo, que son medio recurrentes, ¿no? Trato de decirles, no cometan este error, que lo veo repetirse a lo largo de muchos años. Por ejemplo, cuando tienen la probabilidad condicional tiene todas las propiedades de una probabilidad, o sea, cumple todos los axiomas de Kolmogorov, si dejan quietito B y lo que mueven es A. ¿Me explico? Si el condicionante es siempre el mismo, o sea, ustedes dicen, bueno, vamos a trabajar condicionado a que mañana el viento viene del norte. Bueno, todas las operaciones que hagan con los conjuntos A que pongan acá arriba, pueden usar todas las propiedades y teoremas de las probabilidades. Va a estar todo bien. En particular, por ejemplo, si quieren la probabilidad de que no ocurra A dado B, es 1 menos la probabilidad de que ocurra A dado B. ¿Está bien? En cambio, si a A lo dejan quieto y lo que mueven es el de abajo, nada. O sea, en principio no tiene por qué cumplirse ninguna de las propiedades de probabilidad. ¿Está bien? Es el de abajo el que tiene que estar quieto y el de arriba es el que se puede mover. Por ejemplo, acá se les muestra en un ejemplo que no tiene por qué ocurrir, y esto es un error que lo veo 1000 veces, lo he visto 1000 veces en mi vida, no tiene por qué ocurrir que la probabilidad, dado que no ocurre B, es 1 menos la probabilidad de A, dado que ocurre B. El ejemplo es bien bobo, es lanzamiento de un dado equilibrado, A sale un 6, B sale un número par. Entonces B complemento, ¿qué es? Sale un impar. ¿Cuál es la probabilidad de A? Dado que sale un impar. ¿Cuál es la probabilidad de que sale un 6? Dado que salió un impar. Y 0. Si salió un impar no va a salir un 6. O sea que de este lado hay un 0. ¿Cuál es la probabilidad de A? Dado B. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 6? Dado que salió un par.
bueno, 2, 4, 6, te sirve el 6, el dado está equilibrado, es un tercio. De este lado tiene 1 menos un tercio, 2 tercios. De este lado tienen 0, de este lado tienen 2 tercios. Obviamente esta igualdad no tiene por qué ser cierta. ¿Podrá ser cierta de carambola alguna vez? Sí, pero de carambola. ¿Está bien? O sea que en general las propiedades de probabilidad las pueden usar arriba cuando no mueven el de abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Antes de seguir, la utilidad de la probabilidad condicional es... Hay dos utilidades en la probabilidad condicional. Vamos a verlo más específicamente en algún ejemplo. En algunas ocasiones, por favor, si hay preguntas, háganlo. Miren que no solo no joroba, sino que es la parte más valiosa de la clase, es cuando ustedes preguntan. Digo, ¿perdóname? Gracias. Sí, claro. Era para ver si estabas atento. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección dado la probabilidad de B. Entonces, a veces, la probabilidad condicional se usa como un auxiliar para calcular la probabilidad de la intersección. A veces que vos querés calcular la probabilidad de que pasen dos cosas al mismo tiempo. Lo van a ver en 1000 problemas eso. ¿Está bien? Por eso sobre esta parte no me voy a extender mucho. Entonces vos querés calcular la probabilidad de que pase esto y lo otro. Y de repente eso se te complica un poco. Pero ves fácil cuál es la probabilidad de que pase esto dado lo otro. Entonces, bueno, despejo esto de esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, a veces la probabilidad condicional es simplemente una herramienta para calcular la probabilidad de la intersección. Pero hay casos en que la probabilidad condicional es la estrella de la película, es lo que realmente importa. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Les puedo dar dos pistas. A ver, alarmas o, más o menos lo mismo, un test clínico, se van a hacer un análisis. El ejemplo que daban en cambio vascular, por ejemplo, es... Claro. Por ejemplo, veamos los dos ejemplos, ¿no? Empecemos con la alarma. Tengo un vecino cuya alarma suena permanentemente. Todavía no he conseguido el permiso de tenencia de arma, pero ya lo tendré. ¿La alarma del vecino es buena? Suena permanentemente. Una gata entra en celo a tres manzanas y la alarma suena. Alguien miente jugando de truco y la alarma suena. No sirve para nada, suena siempre. El día que le estén desguazando el auto, van a decir, está otra vez la alarma sonando. Debe ser un gato. ¿No? ¿Cuándo es buena una alarma? Hay dos eventos. El evento B, alguien te está tratando de toquetear el auto. ¿No? O eventualmente te está tratando de afanar el auto. ¿Está bien? A, suena la alarma, ¿no? Como el nombre lo sugiere. Entonces, hay dos probabilidades que tienen que ser altas. ¿Cuáles son? La de A dado B, que suene la alarma dado que te lo están tratando de afanar. Esa tiene que ser alta, porque si no, cuando te lo van a afanar, no suena. Y también tiene que ser alta la de A complemento dado B complemento. Si no le están haciendo nada al auto, por el amor de Dios, que no suene la maldita alarma. Que no le esté jodiendo a todo el vecindario permanentemente. Porque si no, es una mala alarma. Una alarma que suena al santo botón. ¿Se entiende? O sea, son dos probabilidades condicionales. Las dos tienen que ser altas. La de que suene cuando tiene que sonar y la de que no suene cuando no tiene que sonar. Si una de las dos cosas no es alta, la alarma es mala. ¿Se entiende? Vayamos a un análisis clínico. El A es, vos tenés una enfermedad. El B es el resultado que te da el análisis clínico. Ningún análisis clínico es perfecto, ninguno. Por eso que se repiten, se reiteran, se hacen seriados, etc. Sea más o menos sofisticada la tecnología, no hay análisis clínico perfecto. Entonces, B es el suceso, por ejemplo, el análisis clínico te da positivo. Es decir, positivo sería, tenés la enfermedad. Y A es el suceso, estás enfermo. ¿Qué tiene que ser alto para que el análisis sea bueno? De vuelta las dos probabilidades. La de que si realmente estás enfermo, te dé positivo el análisis, o sea,
que si te da positivo el análisis, realmente estés enfermo, lo pueden poner en el orden que quieran, ¿tá? Y que si te da negativo el análisis, no estés enfermo. Las dos. Porque si no se producen los llamados falso positivo o falso negativo. O sea, vos un tipo que tiene la enfermedad, le decís, anda tranquilo que para tu casa, que no tenés nada, con lo cual si es una enfermedad contagiosa, la va a estar contagiando por todos lados, o aparte que no se está curando, o si no, en algunas enfermedades tampoco es pavada, a un tipo que está sano, vos le estás diciendo que tiene tremenda enfermedad y el tipo sale y... Imagínate, el drama humano que estás provocando, el tipo no tiene nada y le estás diciendo que tiene tremenda enfermedad. Por eso es que son las dos probabilidades condicionales como en la alarma. O sea, tiene que detectar cuando hay y no detectar cuando no hay. ¿Se entiende? Entonces, las estrellas de una alarma, de un análisis clínico y de todos los sistemas de detección son siempre dos probabilidades condicionales. La alarma correcta y la falsa alarma. ¿Está bien? La detección correcta y el no hacer detecciones falsas. Sí. O sea, en realidad, digamos, lo que buscas es que sean lo menos independientes posibles los sucesos demostrables. Claro, que estén lo más enganchados A con B y A complemento con B complemento. Que eso no es fácil, porque muchas veces enganchar una de las dos, por eso, lograr una alarma que suene cada rato es facilísimo. Lograr una alarma que no suene nunca también es facilísimo. El tema es lograr una alarma que suene cuando tiene que sonar. Eso es lo que es difícil. Ahí está el arte del diseño de las alarmas. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces van a ver que son estas probabilidades condicionales el objeto de todo el estudio. Y a menudo son de a parejas. No es una sola, son varias. ¿Está bien? Son 2, 4, 6, 8, 26. Depende de la complejidad del problema que tengan. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si la hay, por favor. Bueno, antes de entrar en la parte de remate de la clase de hoy, donde vamos a ver una aplicación muy importante de que ha cambiado el mundo, realmente una aplicación de la probabilidad condicional que ha cambiado el mundo. Este señor es Andrei Nikolaevich Kolmogorov. Este fue, bueno, hay distintas edades, ¿no? La más viejita es esta. Falleció en 1988, nació en 1909, fue fruto de una relación ahí de un noble y fue un hijo no reconocido, creció en un ambiente muy pobre, qué sé yo. Y tempranamente, me gusta hablar de él porque el suceso A, ser un gran científico, el suceso B, ser una gran persona, son completamente independientes. Es decir, conozco grandes científicos que son grandes personas, conozco grandes científicos que son unos cretinos, conozco grandes personas que no son grandes científicos y conozco cretinos que tampoco son grandes científicos. ¿Sabes? Este está en la categoría plus, ¿no? Y les quería comentar un par de cositas. Y algunos cretinos en relación a él también. Él, por ejemplo, repitió o sea, en el caso de él está documentado lo que se le atribuye a Carl Friedrich Gauss, que Gauss también habría hecho, y es que, viendo de muy chiquito que el loco andaba volando, lo escolarizaron. En aquel momento, en la Rusia de 1910 y pico, una Rusia muy pobre, no era tan fácil la cosa. Y el tipo a los 4 años se encuentra con una maestra que le dice: a ver, Andrei, ¿cuánto da 1 más 2? 3. ¿Cuánto da 1 más 2 más 3? 6. ¿Cuánto da 1 más 2 más 3 más 4? Bueno, empezó a mirar con cara de aburrido y en un momento le dijo: mirá, la suma de los primeros n números te da n por n más 1 sobre 2. Esa fue la respuesta de Andrei Nikolaevich con 4 años. Y eso está documentado, eso no es verso. Se le atribuye también a Carl Gauss haber hecho lo mismo, ¿no? Cosa que nosotros normalmente, vamos un poquito más lento que él, lo aprendemos en quinto liceo, y a menudo primero de facultad lo olvidamos cuando tenemos que resolver algo. Él no se lo dijo así, se lo dijo: en realidad, si tomo todos los números y los sumo hasta acá, es más por el siguiente, y le dio te doy y ya está. Bueno, obviamente la maestra, después que fue reanimada, pidió cambio, ¿no? Pidió que la mandaran a cualquier otro lado. A los 17 años, se dio la Revolución de Octubre, hubo muchos cambios en Rusia, en particular hubo una cierta promoción de que algunos jóvenes pudieran estudiar. Él fue a estudiar a Moscú
y empezó estudiando historia, pero al mismo tiempo iba a un seminario de análisis. Contaba él, que un profesor de historia le dijo: mire, Colmogoro, usted tiene grandes condiciones para la matemática, dedíquese a la matemática, porque la matemática con una demostración de las cosas alcanza. En historia, para demostrar algo, hay que encontrar 25.000 pruebas, así que le va a ir mejor en la matemática. Lo cierto es que hizo caso a ese consejo y con 17 años, yendo al seminario de análisis armónico de Lusin, que había sido contratado por la Universidad de Moscú y era uno de los matemáticos más ilustres de aquella época, este anormal con 17 años resolvió una conjetura que tenía 50 años de planteada. Sobre la serie de Fourier, no le voy a explicar ahora lo que es, pero una conjetura que es bastante difícil. Con 17 años se le apareció a Lusin, dijo: ¿y esto? Y nuevamente Lusin, ¿no? 1925, más o menos por esa época, empieza su tesis de doctorado y funda la teoría de probabilidades. Y si uno lee su tesis, dice: bueno, pues esta bestia hizo la teoría de probabilidad del año 25 hasta la década del 50, digamos. O sea, le dejó poca comida a los demás, ¿no? Digo, porque lo que hizo fue impresionante. De todas maneras, para cerrar el comentario, de las cosas, fue el matemático más grande del siglo XX, sin ningún lugar a duda para mí. Trabajó, como les dije, en teoría de información, complejidad del algoritmo, probabilidad estadística, fue el padre, en sistemas dinámicos, etcétera, etcétera, etcétera. Recibió todos los premios habidos y por haber en su momento en la Unión Soviética, pero tuvo algunas actitudes que separan a la gente. Es historia, no es una opinión personal. El fenómeno del antisemitismo en Europa uno lo tiene muy asociado con la Alemania nazi. Sin embargo, el fenómeno del antisemitismo, o incluso más precisamente la judeofobia, porque en realidad los pueblos semitas no es solamente el pueblo judío. La judeofobia, el odio al pueblo judío, tiene una larga historia en Europa, lamentablemente. Y en particular en Europa, en la década del 20, la década del 30, era un fenómeno bastante expandido. Obviamente, el fenómeno de la Alemania nazi fue la expresión paroxística de ese odio, ¿no? Pero en otros lados también se cocinaba. En la Unión Soviética en particular hubo problemas bastante notorios relacionados con esto y no tuvieron quizás esa espectacularidad, pero, por ejemplo, Sergei Weierstein, un ilustre matemático del cual yo usé muchas cosas que él hizo para investigar yo. Sergei Weierstein era judío, obviamente, y en determinado momento se le ocurre utilizar la probabilidad para el estudio de la genética, que fue una idea genial que incidió muchísimo en que hoy exista la llamada bioinformática. Él se metió a estudiar la genética y arribó a una serie de conclusiones de materia genética que contradecían las opiniones oficiales de la Academia de Ciencias de la URSS de ese momento, que en ese momento se caracterizaba por ser un poquito rígida. La Academia de Ciencias tenía postura sobre todos los temas y en todos los temas era un poco difícil que aceptara opiniones discordantes. Lo cual provocó el ostracismo a Weierstein. O sea, a Weierstein le dijeron: acá no trabajas más, no estudias más, no das más clase. Y este señor, uno podrá decir, bueno, tenía la chapa de haber ganado todos los premios, todo lo que sea. Sí, pero este señor se presentó ante las autoridades y dijo: en una universidad donde Weierstein no enseña, yo no enseño. En una universidad donde Weierstein no trabaja, yo no trabajo. Si se va Weierstein, me voy yo. Terminó con Weierstein volviendo a trabajar, y es más, cuando Weierstein fallece, se hace un número especial de la revista de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, en el cual la introducción la escribe Kolmogorov en homenaje a todo el trabajo científico de Weierstein. O sea, todo el prestigio que él acumuló en la ciencia lo puso arriba de la mesa cuando lo tenía que poner, porque consideró que era un enorme error que se estuviera dejando de lado a una persona sumamente talentosa por el hecho de su origen y por el hecho de tener una opinión discordante. Eso me consta que no muchos lo hacen. Y para terminar con algo más divertido y que muestra el otro lado de la luna, Kolmogorov agarraba a sus discípulos principales, de los cuales conocía varios, y se los llevaba para una dacha, para una cabaña en el medio de la nieve. Y uno cuando entra en una cabaña en el medio de la nieve, pero tipo que realmente decís,
acá hay que venir armado como para la guerra, ¿no? Y vos mirás en esa dacha la rutina que imponía Kolmogorov a sus discípulos, y era, o sea, prefiero internarme en el cuerpo de infantería de marina más exigente de cualquier país antes que entrar ahí. Levantarse a las 6 de la mañana, desayuno 6:30, escuchar música a las 7, salir a caminar por la nieve a las 8, a las 9 discutir de matemática, a las 11 discutir de filosofía, a las 12 ir a esquiar 2 horas, después almorzar, ir a palo, con distintos tipos de actividades intelectuales, físicas, deportivas. Era una vida monástica, ¿no? La que hacían los tipos durante 15 días, de repente. Encerraba a la gente ahí, claro. De ahí salían unos monstruitos que para qué te voy a contar, y de ahí salían de repente, cada vez que iban, salían con 148 teoremas. Imagínate, esos anormales encerrados, discutiendo entre ellos. Una vez en Brasil, un colega de ruso, hablando de no sé qué, colega, buen matemático, pero... José, Kolmogorov, contigo a la dacha, pero eran todos varones los alumnos. ¿Y bueno, Kolmogorov, vos me entendés. No te entiendo. Bueno, ya al final me terminó diciendo que en realidad Kolmogorov, según él, no sé cómo lo sabía, tendría algunas inclinaciones sexuales con las cuales él no estaba de acuerdo. Yo le dije, mira, si un tipo hace lo que hizo Kolmogorov en la ciencia y en la vida, si se deja la barba y sale a cazar osos a cachetazos, o se pone una peluca rubia y se hace llamar María Marta, digo, a mí la verdad me es absolutamente irrelevante y le pertenece pura y exclusivamente a la vida y obra de Kolmogorov. Si a vos te parece que eso no importa comparado con lo que el tipo hizo, ¿qué querés que te diga? Para mí que vos sos un mediocre, que como no tenés nada para decir Kolmogorov, te buscás la vuelta por ese lado. No le cayó muy bien el comentario, pero me agradó que no le cayera bien, porque esa era la idea. Bueno, este es un grande y ese no. Vayamos entonces para terminar con el tema de hoy, un teorema que se llama, habitualmente decimos teorema de Bayes, en realidad deberíamos decir teorema de Bayes, porque es Thomas Bayes, un pastor protestante británico que se dedicó, un hombre muy inteligente, muy culto, y que en particular dedicó prácticamente toda su vida al estudio de la estadística, el que desarrolló esta teoría. La demostración la tienen en el práctico y la tienen en el libro, entonces no voy a hacer la demostración. Aparte la demostración es muy fácil, es escribir la definición y sale sola, digamos, ¿no? Si lo miran en el libro van a ver, son 2 líneas la demostración. Sin embargo, quiero decir para qué sirve esta famosa fórmula de Bayes, como decimos normalmente. La fórmula de Bayes es una fórmula de inversión de la probabilidad condicional. ¿Está bien? La idea es que hay probabilidades condicionales que vos podés saber calcular o estimar fácilmente, pero de repente te interesa condicionar al revés. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para dar vuelta una probabilidad condicional? Dicho de otra manera, vamos a suponer que la probabilidad de A dado B sea fácil, pero a mí me interesa la de B dado A. ¿Cómo hago? Yo le dije que esto había contribuido a cambiar la historia, junto con otras cosas, naturalmente, no solo esto. Pero ejemplo típico, los estudios que se hacen hoy de filogenética o genética inversa. Es decir, vos hoy podés determinar mediante el análisis de ADN cuál es la probabilidad de que este chiquinín sea hijo de esta persona, o nieto de esta persona, o bisnieto de aquella persona. Vos podés ir para atrás en su árbol genealógico. ¿Por qué? Bueno, primero por todo el avance, por supuesto, de la biología molecular, de la genética molecular, de todos los estudios de ADN, etcétera. Obvio. La bioquímica en general. Obvio. Pero también porque se pueden invertir probabilidades condicionales. ¿Por qué? Es muy fácil calcular, dado el ADN de los progenitores, la probabilidad de que este sea el hijo. Son unas cuentitas, digamos, créanme, que realmente es fácil, no es nada complicado. ¿De acuerdo? Eso es bastante fácil. Dado los progenitores, que este sea hijo, es bastante fácil de calcular la probabilidad. Ahora, el tema es, bueno, pero ahora tengo
al nene. Y quiero saber cuál es la probabilidad, dado el nene, cuál es la probabilidad de que estos sean los padres. O dado el nene y la madre, cuál es la probabilidad de que este sea el padre. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ese estudio de genética para atrás que ha permitido resolver problemas jurídicos, de juicio de paternidad, ha permitido identificar restos desaparecidos, ha permitido identificar o, digamos, cambiar versiones históricas diciendo no, esto que creíamos que descendían de acá, no descendían de acá, descendían de allá. O sea, esto que ha permitido ir para atrás en la historia en tantas ocasiones es esta fórmula. Supongamos que tienen una cierta cantidad de sucesos que son incompatibles. Piensen para fijar ideas que papá 1, papá 2, papá 3, papá 4, papá 5. Aquella noche que mamá tomó mucho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, son sucesos incompatibles. O sea, papá fue bueno. Si estamos hablando de paternidad, son sucesos incompatibles. O sea, el papá fue el uno, fue el otro, fue el otro, fue el otro, fue el otro, fue el otro. Otras cosas no son tan incompatibles, pero bueno, no me voy a meter en esos detalles escabrosos. Además, supongamos que la unión de todos ellos tiene probabilidad 1. O sea, estos eran todos los que estaban en la vuelta, eran todos los candidatos. No se escapó ninguno. ¿Está bien? Y A es un suceso que tiene probabilidad positiva. El nene. ¿Está bien? Guarden eso en la memoria. Entonces, para cualquiera de los eventuales papás, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ese sea el papá dado el nene? ¿Está bien? Bueno, y acá dice cómo es la fórmula. ¿Y la fórmula qué hace intervenir? La probabilidad del nene dado el papá. ¿Está bien? Que eso es lo que en general es fácil de calcular. La probabilidad de la descendencia y no la probabilidad de la ascendencia. Y después, bueno, la probabilidad de que ella haya sido el padre. Yo qué sé, bueno, si hay un candidato que tenía 87 años en el momento y el otro 33 y era un gran seductor, no le pondría las mismas probabilidades. Pero bueno, eso a veces sale de estudios objetivos también, no solo de opiniones subjetivas. Dividido la suma de lo mismo para todos los candidatos, ¿no? De el nene dado el padre por la probabilidad de cada uno de los padres. Pero veo que es una fórmula muy sencilla, que permite calcular para cada uno de los candidatos cuál es la probabilidad de que él haya sido el autor de la magna obra. ¿Está bien? ¿Vamos a ver un ejemplo? Para bajarlo a tierra. O sea, guarden esto en el disco duro. Fórmula de Valle, inversión de probabilidad condicional. En cualquier parcial de probabilidad estadística que yo conozca, en cualquier lugar de la Tierra, sobre todo si estamos hablando de la primera parte, en algún momento le enchufan un problema con Valle. O sea, esto tienen que manejarlo de taquito. No es complicado, pero tienen que manejarlo de taquito porque de cabeza lo van a tener en algún parcial. Eso así, de cajón. Pero además allá de eso, porque es una cosa muy útil. Es una cosa sencilla que es muy útil. Insisto, los rastreos de tipos inversos es un ejemplo clarísimo. Bueno, acá está. Hijo, soy tu madre. El ejemplo de toda la telenovela venezolana en Venevisión. Bueno. Roberto Hernández. En una población animal, distintos tipos de progenitores tienen distintas probabilidades. Esto se está empezando a complicar. Voy a cerrar un cachito la ventana, digamos, como para que no me tenga que poner así. Eso ya le daría un poquito más de ridículo a la situación. Muchas gracias. Entonces, en una población animal, distintos tipos de progenitores tienen distintas probabilidades de dar lugar a un descendiente con determinada característica genética. Esta es una característica genética cualquiera, yo qué sé, no importa. ¿Ah? Los progenitores de tipo 1 tienen probabilidad 0,10 de producir la característica C en su descendencia. ¿Está bien? Los progenitores de tipo 2 tienen probabilidad 0,15 de producir esa característica. Y los tipo 3, 0,20. ¿Está bien? No, para allá. Entonces lo que tengo es, dados los progenitores, ¿cuál es la probabilidad de la característica genética?
A su vez, en esa población, uno sabe la frecuencia con que se dan los distintos tipos de progenitores. 0,90 el tipo 1, 0,08 el tipo 2, 0,02 el tipo 3. ¿Está bien? Entonces, hay un individuo que es portador de la característica genética. Y la pregunta es, bueno, ¿de qué tipo de progenitor viene? ¿O de qué tipo de progenitor es más probable que venga? Por supuesto, no se puede asegurar, pero es más probable que venga. Por ejemplo, como referencia, la justicia, por ejemplo, los efectos de los juicios de paternidad, exige, según los países, entre 99.9 y 99.99% de probabilidad. O sea que no es tampoco una cuestión de debe ser vos, no. Pero con el largo que tiene los marcadores del ADN humano, normalmente se pueden alcanzar esos niveles. Si efectivamente la persona es el padre. Padre, madre, tío, abuelo, digo. Lo más usual es padre, pero por una razón sencilla, digo, obvia, pero no. Pero podría aplicarse a cualquier otra ascendencia. Entonces la idea es, el dato que yo tengo es la probabilidad, digamos, si yo le llamo A al suceso, el descendiente tiene la característica genética que estoy mirando, ¿está bien? Y BJ al progenitor es del tipo J, o sea, B1 progenitor tipo 1, B2 progenitor tipo 2, B3 progenitor tipo 3. Bueno, recuerden que B1 tenía probabilidad 0,90, B2 0,08, B3 0,02, o sea que son disjuntos, hay progenitores tipo 1, tipo 2, tipo 3, y la suma de las tres probabilidades da 1. Esa es una de las condiciones que imponía la fórmula de inversión del teorema de Bayes. Después, lo otro que tengo como dato que es fácil es, bueno, dado los progenitores, dado el B, ¿cuál es la probabilidad del A? Y esos fueron los datos que pasé al principio. O sea, dado que es tipo 1, 0,10, dado que es tipo 2, 0,15, dado que es tipo 3, 0,20. Entonces la idea es usar esta fórmula para dar vuelta el cálculo. Para sacar cuál es la probabilidad de los Bs dado el A. O sea, dado que el individuo tiene la característica C, ¿cuál es la probabilidad de que el progenitor sea tipo 1? ¿Cuál es la probabilidad de que el progenitor sea tipo 2? ¿Cuál es la probabilidad de que el progenitor sea tipo 3? Entonces, tipo 1, si miran la fórmula de Bayes, es la probabilidad al revés, o sea, A dado B1, este es el 0,10 que está acá, por la probabilidad del B1. Este es el 0,90 que está acá. ¿Está bien? Y después abajo va lo mismo, pero van cambiando los Bs. O sea, acá se repite el mismo término que estaba arriba, es A dado B1 por la probabilidad de B1. Acá es A dado B2, 0,15, por la probabilidad de B2, 0,08. A dado B3, 0,20, por la probabilidad de B3, 0,02. Haces la cuenta, te da 0,85. La misma cuenta ahora para B2, lo único que va a cambiar es este término acá, el denominador va a ser siempre el mismo, para todos los casos, te da 0,11, y si hacen la cuenta para el último caso, recordando que cuando dejan quieto el de abajo, arriba lo que tiene es una probabilidad, ¿cuánto le va a dar? Claro, lo que falta para completar uno. Acá tienen 0,96, le va a dar 0,04, pero por las dudas verifíquenlo. Acá tienen la cuenta. 0,04. Entonces, lo más probable, 0,85, 0,11, 0,04, lo más probable es que el progenitor sea de tipo 1. ¿De acuerdo? Es interesante el ejemplo por esto, porque si ustedes miran simplemente la probabilidad de que los tipos provoquen esa característica en su descendencia, el tipo 1 es el que tiene menos probabilidad de producirlo. Tienen más probabilidad los otros. Pero ¿qué pasa? Es mucho más abundante este tipo progenitor que los otros. Pero la fórmula de Bayes toma en cuenta dos cosas: la probabilidad de producir y la abundancia, que es bastante razonable. ¿Está claro? Por lo tanto, no es trivial, o sea, no es cuestión de que te digan, de acá hay tal probabilidad de que salga, entonces, sí, macanudo, ese tipo 3. No, el tipo 3 que tenía menos probabilidad, daba 4%, daba 11% para la 2 y 85% para la 1.
¿De acuerdo? Entonces, la fórmula de Bayes es siempre dar vuelta una probabilidad condicional. Si un ejemplo típico de un problema de parcial es tiene un sistema industrial, se producen fallas, papá, cuentan fallas con determinados modelos que después veremos, y ahora dicen, bueno, dado que tengo un artículo que falló, ¿no? Y la fábrica tiene 5 máquinas que producen fallas con distintas probabilidades, ¿de qué máquina es más probable que haya venido? Por ejemplo, Valle, así, cartel, grito, alarido, ¡Valle! ¿No? ¿Está claro? Eso aparece muy a menudo en todas las evaluaciones, porque aparte es muy útil. Dado que tengo esto, ¿de dónde puede haber venido? Y de allá. Lo más probable es que haya venido allá. Después veo los otros lados, pero lo más probable es que haya venido allá. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nones? Bueno. Este es un detalle, que no es tan detalle, que lo vamos a clarificar con un ejemplo sencillo, que es sobre la historia y la independencia, que insisto tanto con eso por lo que dije antes, por el tema de que en la ingeniería errarle al fenómeno de la independencia, a la suposición de la independencia es un error garrafal. Después se voy a poner un ejemplo de un control de calidad en el que mucho más adelante, en el que se supone equivocadamente independencia y van a ver que puede ser catastrófico. Pero la idea intuitiva que tiene que ir guardando es el suponer equivocadamente que dos cosas son independientes, es suponer que tengo más información de la que realmente tengo. Es obvio. Si hay dependencia, de algún modo hay redundancia en la información. Vamos a poner un ejemplo caricatural. Vamos a suponer que yo estuviera mirando 2 veces lo mismo. Que no me doy cuenta, soy tan nabo que lo que estoy mirando es exactamente lo mismo acá y acá. Yo tengo un dato nada más, no tengo 2. ¿Se dan cuenta? Si yo supuse que eran independientes, creo que tengo 2. Entonces creo que tengo una determinada muestra que en realidad es la mitad. Bueno, ahora en vez de 1 y 2, piensen en 100 y 200. No es lo mismo la confiabilidad estadística con 100 datos que con 200 datos. Entonces, suponer la independencia te hace tener un optimismo respecto a tu confiabilidad estadística que de repente puede ser absolutamente incorrecto, porque en realidad las redundancias que tengas en la información hacen que la verdadera cantidad de información que tenés, la verdadera cantidad de datos que tenés, es mucho menos que la que vos creés. ¿Se entiende el concepto? Bueno, el punto acá es, ¿qué es lo que determina que 3 cosas sean independientes? Vimos cuando 2 eventos son independientes. 2 eventos son independientes cuando la probabilidad de la intersección es el producto. Bueno, 3 cosas son independientes cuando se cumplen estas 4 ecuaciones. O sea, de a pares, todas las parejas de conjuntos son independientes. A es independiente de B, A es independiente de C, B es independiente de C. Pero lo que puede sorprender, pero ya veremos que no es tan sorprendente, es que estas 3 no implican la de arriba. No implican que al intersectar las 3, esto dé el producto. Concretamente, cuando se cumplen estas 3 ecuaciones, uno dice que los conjuntos son independientes de a pares, o de a 2. Y cuando se cumplen las 4, uno dice que los 3 son independientes. Chau. Y esto automáticamente implica que cualquier operación que hagan de intersección con A complemento, pueden factorizarla como producto. Siempre que sean intersecciones, se va como producto. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo sencillo sobre esto, pero les voy a decir, digamos, un poco la idea de dónde viene esto, digamos. La idea que muchas veces pasa es que una variable puede no dar información sobre un fenómeno. Y otra variable por sí sola puede no dar una información sobre un fenómeno. Pero cuando juntás las dos, el trabajo del detective, cuando juntás las dos, decís, acá está pasando esto. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo con daditos porque es sencillito, pero naturalmente es mucho más interesante después con problemas de la vida real. El ejemplo es este, para verlo. O sea, el ejemplo lo que muestra es que se puede lograr, se puede perfectamente tener que las cosas sean independientes de A2 y no ser independientes las 3.
¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que tenemos dos dados equilibrados, uno de color rojo y otro de color azul, para identificarlos simplemente. El suceso A es que en el rojo sale un 6. El B es que en el azul sale un 1. Y el C es que la suma de los dos dados da 7. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular la probabilidad de los tres eventos. A es que en el rojo sale un 6. El dado equilibrado es un sexto. B es en el azul sale un 1. Dado equilibrado, un sexto. C es la suma de los dos dados da 7. Bueno, ahí hay que poner un poquito más de cuidado. Hay 36 combinaciones si uno mira los resultados de dos dados, ¿no? Digamos, por lo tanto, todos los números del 1 al 6 para uno y todos los números del 1 al 6 para el otro. O sea, los casos posibles está claro que son 36. ¿Está claro que son 36 los casos posibles? ¿Está? Digo, y estoy hablando de casos favorables o de casos posibles porque los dados son equilibrados. Ahora, ¿cuáles son los favorables? Vamos a poner en rojo lo del rojo y en azul lo del azul. El tema es que la suma tiene que dar 7. Así que en el rojo me sirve 1 y 6 en el azul, 2 y 5 en el azul, 3 y 4 en el azul, y después, como los dados son distintos, dar vuelta. 4 y 3, 5 y 2, 6 y 1. O sea, tengo 6 casos favorables sobre 36, un sexto. Así que la probabilidad de C también es un sexto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora miremos la probabilidad de intersecciones de A2. A inter B, ¿qué es? Que en el dado rojo sale un 6 y en el dado azul sale un 1. Bueno, es una única pareja, ¿no? Rojo 6, azul 1 sobre 36 posible, 1 sobre 36. B inter C, ¿qué es? En el azul un 1 y la suma 7. Bueno, azul un 1 suma 7 es lo mismo que azul un 1, rojo 6. Si no, como la suma te va a dar 7, ¿no? O sea que en realidad es el mismo evento que estamos mirando acá. Por lo tanto, 1 sobre 36. A intersección C, rojo 6, suma 7. Rojo 6, azul 1. Es lo mismo, de vuelta. Vuelve a ser 1 sobre 36. Por lo tanto, la probabilidad de las intersecciones de A2 da un sexto por un sexto. O sea que A y B son independientes, B y C son independientes, A y C son independientes. ¿Está bien? Ahora miremos los tres. Si miramos los tres, ¿cuánto es la probabilidad de A intersección B intersección C? Bueno, que en el rojo salga un 6, que en el azul salga un 1 y que la suma de 7. Sí, que la suma de 7 ya está de sobra. Si en el rojo sale un 6 y en el azul sale un 1, obvio que la suma va a dar 7. Así que en realidad el evento es este. De que en el rojo sale un 6 y en el azul sale un 1. Que eso ya lo calculamos en la parte anterior, tiene probabilidad 1 sobre 36. Mientras que el producto de los tres, obviamente sería 1 sobre 6 al cubo o 1 sobre 216. Por lo tanto, esto no da la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Por lo tanto, estos tres eventos son un ejemplo de eventos que son de A2 independientes, pero los tres no son independientes, porque juntan dos y obviamente, ¿qué es lo que se nota clarito acá? Estos dos determinan este. Estos dos determinan este, o sea, cualquier pareja que tomen determina el tercero. Mientras que uno solito sobre otro no dice nada. ¿Se entiende? Hay ejemplos más interesantes de la vida real, pero este es bien sencillito. Ok, cortemos por acá y seguimos el miércoles.